Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos y hermanas, el camino de la Cuaresma que vamos haciendo en toda la Iglesia Universal y también en nuestra Iglesia limeña nos coge a todos con una actitud importante que hoy día subraya el Evangelio: la oración. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo para orar, aprender a orar y vivir de las consecuencias de una oración profunda. Y por eso hoy día también se hace referencia a Abraham, que siendo una persona insignificante va a ser introducida poco a poco en el camino del amor de Dios. En la primera lectura vemos cómo el Señor a este insignificante Abraham, un hombre que no tenía hijos, que tenía 75 años, preciosa edad para comenzar una historia, el Señor le hubiera podido decir: Abraham, sal de tu tierra y ve a la tumba que yo te mostraré, o vente para el cielo, y le dice: ve a la tierra que yo te mostraré. Empieza una nueva historia, una promesa de esperanza para este pobre hombre, y ahora le dice que va a tener descendencia cuando tiene 90 años. Y lo lleva y le hace mirar el cielo y ve las estrellas y dice: así serán todos tus hijos. Nuestro Dios es un Dios que promete la felicidad, la bendición a la humanidad, y especialmente a la humanidad debilitada. También le promete la tierra. Y este Dios, el Dios de Abraham, que es Yahvé, es un Dios que se compromete Él a llevar adelante esa bendición. Sella una alianza en donde no hay una especie de contrato: yo te doy esto, pero tú me vas a hacer esto, sino que simplemente promete y se compromete. Y esta ceremonia que hemos visto aquí, que se hace cortando animalitos y haciendo que el fuego pase encima, significa una sola cosa: yo, Yahvé, me comprometo a fuego cumplir mi palabra, y si no la cumplo, que me quemen vivo. Yahvé, Dios, diciendo: si no cumplo, que me quemen vivo, como han sido quemadas estos animalitos. Significa que Dios promete y cumplirá siempre, porque está dispuesto hasta la muerte darnos su vida y su bendición gratuitamente, sin pedirnos nada a cambio, solamente diciéndonos: estén dispuestos a ser mis amigos. Este camino gratuito de amor completo de Dios es el que en el Nuevo Testamento se cumple con Jesús. Nos da a su propio Hijo, y este Hijo muere por nosotros con la intención de que nosotros seamos felices. ¿Por qué nos comunica qué cosa? Nos comunica su amor. Y su amor es lo más profundo de su ser. Yahvé significa: yo soy el que está siempre con ustedes. Y si no estoy, no soy. Solamente estando con los seres humanos, con las personas frágiles, Dios define su ser. Es el Dios que siempre nos acompaña y jamás nos abandona. Y por esa razón, en este texto, Jesús se lleva a sus discípulos para poder mostrarles su rostro y poder hacerles ver que Él está cerca y que quiere dar a los seres humanos, de parte del Padre Celestial, en el Espíritu, quiere darle al ser humano todo su ser. Y ese ser que quiere darles, ese ser que va a permitirle al ser humano encontrar la felicidad.
el ser amoroso interpersonal de Dios, el Dios familia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso quiere darles. Y por eso, como un pequeño ensayito del camino, porque cuando nos da Jesús su ser y nos da el ser de Dios, cuando entrega su vida en la cruz generosamente y no bajándose de ella, no escapándose, sino enfrentando con amor la situación difícil. Pero el Señor en el camino les da un anticipo de su gloria, mostrándoles su rostro. En el texto de Lucas que acabamos de leer, se dice que esto sucedió mientras Jesús oraba. O sea que nos viene muy bien para la Cuaresma, porque estamos orando en la Cuaresma, ¿no es cierto? Estamos preparando la Semana Santa, y nos viene bien saber cómo es esa oración del Señor. Esta oración del Señor es una oración profunda. Sube a lo alto de la montaña. Mientras oraba, Él manifiesta en su rostro un cambio. Sus vestiduras brillan y así sus discípulos pueden ver un pedacito de ese amor pleno de Dios que es la gloria. Inclusive estos discípulos van a ver cómo se acercan Moisés y Elías, que tienen también un vestido de gloria, y hablan de la muerte de Jesús en Jerusalén, donde esta gloria se va a manifestar. ¿Por qué se va a manifestar la gloria en Jerusalén? Porque allí Jesús muestra cuánto Dios nos ama, cuánto no tiene en cuenta nuestras ridiculeces, nuestros miedos, nuestras penas, nuestras heridas, nuestras ambiciones y nuestras locuras, sino que en primer lugar Él manifiesta cuánto nos ama, a pesar de todo lo que seamos. Ese Dios que se va a manifestar en Jesús a través del encuentro difícil, terrible de Jerusalén, hace que los discípulos no entiendan mucho y simultáneamente algo perciban. Dice el texto que se morían de sueño, como somos todos, ¿no es cierto? En la oración vamos a rezar y jato, ¿no es cierto? Nos dormimos. Eso pasa a muchos curas que están haciendo la misa, ¿no? Y siempre algunas personas le dan la razón en todo. Y es porque están jateando, ¿no es cierto? Bueno, somos humanos, pues, así somos los humanos. Hasta Teresita de Jesús, ¿no? Se dormía mientras rezaba. Porque los humanos no podemos comprender la gloria de Dios de la noche a la mañana. Es mucho para el cuerpo. Es demasiado amor. Hay que aprender poco a poco. Y la oración por eso es una lucha permanente para ir avanzando y creciendo en el amor. Y los grandes místicos, los que han vivido más intensamente la oración y ya no se duermen, como Rosa de Lima, por ejemplo, que se pasaba las noches en oración sin dormirse, viene de que su oración es una oración profunda que se identifica con la grandeza del misterio de Dios. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando ustedes ven una película que no está así, pero que uno se come las uñas, ¿no? Porque está en la situación más tremenda, más difícil, ¿no? Hay tensión, ¿no? Y es una película interesante, no nos dormimos, ¿sí o no? O cuando es una película chistosa, en donde uno se ríe toda la noche, tampoco nos dormimos, porque nos interesa, es algo que nos invade, es algo interesante. La oración tiene que ser así porque en el fondo nuestro Dios es un Dios muy interesante, muy profundo, que nos estremece. Y claro, cuando nos distraemos un poco es porque no creemos que nuestro Dios sea tan interesante. Estamos tan acostumbrados por la religión a creer en Dios que ya me lo sé. Y como ya lo sabemos todo, después dejamos de lado las grandes cosas que el Señor nos dice. Por eso la Iglesia tiene esta tradición tan antigua de a través de la Cuaresma recordarnos otra vez el camino para que seamos personas profundas. Y por eso nos enseña el camino que ya hemos dicho en las reflexiones de estos días, un cristianismo profundo e inteligente, no un cristianismo de costumbre, no, que se va con el primer viento que pasa.
Una fe profunda e inteligente que sabe ahondar y sabe resolver los problemas con la inspiración de Dios. Si no, nuestro Dios no incide en la historia y los problemas siguen multiplicándose. Esa religión superficial, no inteligente, que no capta la profundidad de Dios, es la que produce esos atentados en nombre de Dios y mata. Por eso nosotros tenemos que renunciar a la superficialidad y a la frivolidad en la fe. Es verdad que la fe tiene cosas muy bonitas también, de manifestaciones, de cultos, de ritos que los hacemos todos, pero es para profundizar, no es para quedarnos en el folclore, porque si no, no hay hondura, y al no haber hondura no hay amor. El ser humano está hecho para el otro, para salir de sí, y nos dignificamos cuando oramos porque remitimos nuestra vida a otro. Somos todos hechos para adelante, somos hechos para amar. Y por eso la oración es la cuna del amor, la cuna de la relación íntima con quien nos ha creado, a pesar de que no lo veamos. Pero sabemos que estamos hechos para Él. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que no descanse en ti, decía San Agustín. Por eso, hermanos y hermanas, todos nuestros sueños, también nuestras palabras medias raras, no sabía lo que decía Pedro. Señor, qué bueno es estar aquí. Muchos de ustedes alguna vez han hecho un retiro, ¿no es cierto? O han tenido una linda misa. Ya no quiere irse uno de la iglesia, ¿no? Muy feo es el mundo, entonces mejor me quedo aquí. Me quedo en la Torre de Marfil y me separo del mundo. Pero esa no es nuestra fe. Nuestra fe es una fe responsable que cuando acoge la belleza de Dios, sale a anunciarlo. Está en salida al servicio de los demás. Y por eso entonces, en estas cosas que hay en nosotros que no sabemos a veces ni de qué hablamos, cuando nos asustamos, cuando viene una nube y tenemos nuestras nubes también en la vida, dice el texto que una voz nos viene en ayuda y dice: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. La oración entonces es el lugar para escuchar al Señor, porque su palabra nos da luz y nos hace discernir, crecer y amar. Hay un texto bien importante en la parte final del Evangelio de hoy. Dice que los discípulos, cuando ven ya a Jesús solo, ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Es interesante, por los discípulos, podríamos decir, han cambiado un poquito después de que el Señor se ha presentado y ellos han atisbado a ver una partecita pequeña de la gloria. Y es que no son alaracos, son silenciosos. Y todos sabemos que cuando hemos sido concebidos en el silencio del amor de nuestros padres. El silencio es el lugar donde Dios se revela, porque es un Dios callado, silencioso. Es un Dios que habla, pero desde el silencio profundo del amor. Por eso, hermanos y hermanas, que esta Cuaresma sea para todos motivo de entrar en lo profundo, de entrar en la oración, para que también nosotros podamos ser transformados e irradiar también la gloria que el Señor nos ha dado. Porque Dios no se ha revelado ni ha mostrado su rostro para que nosotros quedemos igualitos, sino para que nosotros transparentemos también el rostro amoroso de Jesús. Que tengan todavía buen camino de Cuaresma en las próximas semanas, y que lleguemos así, santificados y dignificados por Dios, a la Semana Santa, la semana mayor de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Reunidos para celebrar las maravillas de Dios, le presentamos con fe nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Monseñor Carlos Castillo, por los obispos y los sacerdotes, para que el Señor los colme de bendiciones en su labor pastoral y así nos muestren el camino hacia el Padre. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de todos los países de la tierra, para que promuevan la paz y la justicia de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos ser fieles seguidores de Cristo, muriendo al pecado cada día y renaciendo a la vida nueva a la que Él nos llamó. Roguemos al Señor. Por las familias, para que iluminados por la palabra de Dios, vivan en armonía y amor los unos con los otros. Roguemos al Señor. Por todos los jóvenes, para que el Señor aleje de ellos el temor y estén dispuestos a darle el sí de su corazón en la vida sacerdotal. Roguemos al Señor. Dios Padre bueno, que renuevas el mundo por medio de tus sacramentos, concédenos la gracia de que nunca nos falte este auxilio, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Al presentar el pan y el vino, hacemos presente también nuestras vidas, trabajos, dolores, alegrías y nuestro amor. Acompañemos este momento con el canto de ofertorio. Un poquito, queridos amigos y Paola, en esta homilía que ha dado Monseñor Carlos Castillo. Ha hablado de una cosa muy importante en esta época de Cuaresma, en este segundo domingo de Cuaresma, la actitud importante de la oración. Destacaba Monseñor que justamente allí en el monte subió y oró. La oración es muy importante. Destacó muchísimo que tenemos que aprender y que vivir la oración, y al respecto de la oración entender que la transfiguración es un acontecimiento de oración. Subió a lo alto del monte a orar. Jesús ora a su Padre. En su compenetración con Él se convierte en luz pura. Nos destacó mucho ese aspecto de convertirse en luz. Luz de luz es Él. El aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blanco. Jesús es la misma luz, y la oración, a través de la oración podemos también nosotros llegar a ser luz si compartimos esa oración con Jesús. Otro detalle que nos da el Evangelio es que Jesús sube al monte a orar. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos. Tenemos que subir al monte, o sea, tenemos que elevarnos sobre las cosas de este mundo, sobre esa cotidianidad que no nos deja ver esa luz de Cristo, que no nos deja escuchar la voz de Jesús, porque vivimos inmersos en el ruido. Entonces el Evangelio me dice que yo tengo que elevarme, tengo que subir. ¿Y qué carro me ayuda a subir? Pues la oración. Y que en esa ocasión Cristo quiso manifestar la luz
Finalmente, antes de que pasemos a esta liturgia eucarística, meditar que nos dijo: Dios es fiel, no le importa mi pecado, siempre que yo tenga una actitud de conversión, Dios toma mi miseria y mi pecado y lo transforma también en luz. Seguimos con la Santa Misa y pasamos ahora a la liturgia eucarística. Preparémonos.